Porque hay veces que nos enfrascamos, es que si no tengo la hora para hacer ejercicio, 15 minutos. Si realmente es para ti y es para tu desarrollo. Tú quieres que tu gente esté bien. Si tu gente está estresada, si tu gente está deprimida, si tu gente no duerme, si tu gente no va a dar lo mejor de sí, una situación traumática en su vida, como grupo vamos a ayudar. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura me acompaña Diana Joffrey. Ella es licenciada de Relaciones Industriales por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y estudió negocios en Harvard University. Tiene 23 años de experiencia en puestos de alta dirección en empresas como Gillette Company y actualmente es vicepresidente senior de recursos humanos en Colgate-Palmolive, empresa multinacional que ha recibido una puntuación en el top 100 del índice de equidad corporativa y nombrada una de las compañías más éticas del mundo. Ahora sí, los dejo con mi entrevista a Diana Joffrey. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Cultura Empresarial. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, encantada de estar aquí y encantada de compartir con toda tu audiencia. Diana, una de las cosas que me llama la atención, y ya lo vamos a probablemente hablar con detenimiento con el pasar de los minutos, es que realmente tú estás en México hace muchísimos años, pero tú no eres mexicana. A mí me gustaría empezar hablando de eso, que nos cuentes un poquito tu historia, de dónde eres tú, cómo fue que llegaste a México, cómo fue que México finalmente te terminó, imagino, de enamorar e hizo que te sientas como en casa para no volver más, imagino, hacia el lugar de donde naciste. Pues mira, yo soy venezolana, crecí y tuve mi educación en Venezuela y posteriormente me fui a trabajar para Gillette, antes de que Gillette fuera comprada por Procter & Gamble. Uh-huh. Y en Gillette, una de mis posiciones era manejar a los expatriados a nivel mundial. Ok. Y lo que hacíamos era que nos reuníamos varias empresas y compartíamos buenas prácticas, y una de esas empresas fue Colgate. Entonces, después de muchos años en Gillette, me llama un día la persona que yo conocía de Colgate y me dice, oye, están buscando la posición de dirección de recursos humanos de Venezuela. Yo fui expatriada muchos años, tenía mucho tiempo sin estar en mi país y en ese momento decidí que era un buen momento de regresar. Y así es como yo regreso a Venezuela y entro a Colgate. Ok. Esto me parece súper interesante. Antes de que vayamos sobre ello, hay algo que me llama mucho la atención y es que quiero saber realmente, si regresas en el tiempo y mires a esa Diana que inicia esa carrera profesional, ¿cómo la ves? ¿Qué características tenía? ¿Qué características quizás conservas hasta hoy? Yo te diría, la característica principal es mucha curiosidad, muchas ganas de aprender. Yo en ese momento tenía muchas ganas de conocer el mundo. Yo, como te dije, yo fui a la universidad en Venezuela, yo tengo 2 hermanos, y mis hermanos fueron a la universidad en Estados Unidos. Ok. Entonces, cuando me tocó mi turno, ellos muy inteligentemente le dijeron a mi papá, no la mandes porque Estados Unidos es muy peligroso y entonces es una niña, y mi papá se comió el cuento. Entonces, siempre tuve esa espinita dije, yo tengo que viajar y tengo que estudiar fuera porque mis hermanos estudiaron fuera. Y bueno, todo pasa en la vida cuando las cosas las decretas. A mí me contrata Gillette y a los 3 meses me mandan a Boston. Entonces, yo te diría que lo que todavía me mantiene de esa Diana de hace muchos años ahorita es la curiosidad por aprender cosas nuevas, por estar con culturas diferentes, por aprender algo bueno, nuevo todos los días. Has dicho una palabra que a mí personalmente siempre me ha resonado mucho y es este proceso de poder decretar lo que uno quiere en la vida o lo que uno anhela en la vida. ¿Podríamos explorar un poquito más de eso? ¿Te ha pasado en la vida, has sentido que en varias oportunidades en tu vida has deseado algo, has pensado en algo con tanta fuerza que en algún momento ha llegado a ti?
El mayor ejemplo fue ese. El mayor ejemplo fue ese porque yo me fui después, yo salí de Venezuela después que me gradué. Y si te pones a pensar la posibilidad de que tú entres a una empresa internacional y que te saquen del país en menos de 3 meses es muy, muy poco probable. Es más, si tú me lo preguntas a mí como recursos humanos, te voy a decir, pues no, tienes que... No lo recomendaría tampoco. Te tienen que... Pero justamente estaban buscando a una persona que manejara el programa de trainees que tenía Gillette en Boston. Y la característica era que tenía que tener menos de 1 año de experiencia y hablar inglés. Oh, ok. Entonces, y como te dije, yo siempre dije, de alguna manera yo me voy a ir a estudiar como se fueron a estudiar mis hermanos. Y creo que sí, creo que se decretó y creo que simplemente es algo que si tienes un objetivo en la vida y lo dejas allí, no andas persiguiéndolo todos los días, de algún momento se te va a dar. A lo mejor no se te da en los tiempos que tú quieres, pero se da, si realmente es para ti y es para tu desarrollo. Y este proceso de poder ser como pacientes en la vida para esperar que este momento llegue, siento yo, además, o sea, lo he preguntado en alguna entrevista pasada, pero quería saber si tú crees lo mismo. Siento yo que solo lo disfrutamos, lo valoramos o lo entendemos con el pasar del tiempo, que probablemente en ese momento, ¿no? La ansiedad nos gana y queremos que sea, y no sucede. ¿Es así para ti también? Totalmente. Yo creo que yo ahorita entiendo por qué pasaron algunas cosas en mi vida, entiendo por qué hubo cosas que no pasaron. Hay veces que te pasan cosas que no quieres, pero son como desvíos en la ruta correcta y tú no lo entiendes hasta ese momento. Entonces, definitivamente, yo sí creo que todo pasa por algo y todo tiene su tiempo y el tiempo correcto. Y te cuesta porque quieres las cosas ya y de tu manera y de acuerdo a lo que tú dijiste. Y sí, eso te lo da el tiempo y la madurez. Claro que sí. ¿Practicas algo? O sea, o a lo largo de tu vida has practicado algo como meditación, algún espacio en donde te permita tener esos espacios de reflexión? Mira, yo siempre he sido una persona muy deportista. Ok. Entonces, a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas. He hecho danzas, he hecho ejercicios, he hecho hiking y definitivamente ahorita lo cuido mucho más. Ahorita soy muy cuidadosa de mi tiempo. Por ejemplo, yo todas las mañanas, yo tengo un perro y saco a mi perro. Eso es no negociable. No hay junta, no hay viaje, todos los días lo hago. Puedo cambiar el horario porque a lo mejor sí tengo que salir temprano en alguna situación, pero es mi momento para mí, es mi momento para salir en la naturaleza, es caminar por el parque y creo que son momentos necesarios, sobre todo en este mundo ahorita que todo va muy rápido, que estamos abarrotados en las redes sociales, el tema de salud mental, por ejemplo. Entonces, sí creo que hay que buscarse esos espacios que sean solo tuyos y que los protejas a toda costa. ¿Tienes alguna rutina que para alguien que te conoce no la sepa y le podría sorprender? ¿Tienes alguna rutina dentro de tu día que sea como algo habitual aparte de este espacio de salir con tu mascota a pasear? Me levanto y agradezco. Ok, eso. Me levanto y agradezco estar viva, agradezco mi salud, agradezco por lo menos 3 cosas de las cuales yo estoy agradecida en ese momento. Creo que cuando te levantas con el agradecimiento, como que el día fluye. Y trato de agarrar el teléfono, lo dejo lo más posible antes de desayunar, tomar mi agua. Entonces trato de no tocarlo porque en el momento que lo tocas ya ahí pues empieza el día. Se quiebra todo, ¿no? Empieza la rutina completa, me encanta. Muy bien. Hablabas sobre el ejercicio y que además lo has practicado con cierta constancia a lo largo de tu vida. Ahora, actualmente, ¿haces algo adicionalmente? Sí, yo camino entre 6 y 7 kilómetros diarios y hago Bien. fuerzas como 4 veces a la semana. Sí soy muy, muy disciplinada con mi ejercicio porque es lo que me ayuda a manejar el estrés.
Mm, Cuando estás en estos puestos que son de mucho estrés, de sí. manejar mucha gente, pues sí tienes que tener algo que te regule y que te balancee el manejo del estrés. Y eso lo disfruto, lo hago con mucho gusto y, y definitivamente hace una diferencia el día que lo hago y el día que no lo hago. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que algunos de los invitados que han llegado a Cultura y que practican deporte encuentran en esta sensación o en esta disciplina, ¿no? Una vía de escape por completo de poder canalizar todas esas vibras que tienen y poder llegar a encontrarse con su equipo de una manera totalmente distinta. ¿Sientes tú que esto es así también con tu equipo? Totalmente. El día que por yo alguna razón no salgo Ya. a pasear el perro o no hago ejercicio, llego diferente. Cuando sales a caminar, te pega el aire, te pega el sol, ves el cielo, definitivamente entras con otro tipo de energía Ujú. y sí hace toda la diferencia. Yo es Sí, algo que se lo recomiendo a todo el mundo. Y ojo, no todo tiene que ser igual, pero si a ti te gusta leer, si a ti te gusta oír claro, música, si a claro. ti te gusta, no sé, pasar tiempo con tus hijos en la mañana, creo que cualquier cosa que te lleve a ese lugar feliz antes de pensar con tu día hace que el día fluya mucho mejor. Muchas veces nos cuestionamos que realmente no tenemos tiempo, que no tenemos el espacio, que el trabajo nos tiene súper saturados y tal. A veces pregunto y digo, ¿cómo hacemos para bajar las revoluciones? Pero más bien en este caso lo que yo te quiero preguntar es cómo se encuentran esos espacios, cómo uno se puede dar tiempo para hacer eso. Sobre todo además en puestos en los cuales el nivel de estrés como el tuyo es tan alto, ¿no? No lo hablo de ti porque tú ya lo tienes estructurado, lo hablo de una persona que no necesariamente lo tiene desarrollado. ¿Cuáles serían esos hacks para que una persona pueda entender esto es lo que tienes que hacer? No sé, quizás acostarte más temprano para poderte levantar más temprano, quizás otro tipo de alimentación y tal. ¿Qué es lo que tú recomendarías para alguien que no está habituado a esto y que pueda poder incluirlo dentro de su rutina diaria? Yo te diría primero que no es algo que requiere mucho tiempo. O sea, el que tú salgas y te dé el sol 10 minutos hace la diferencia. El que tú salgas al caminar y sean 15 minutos hace la diferencia. Yo siempre le digo a la gente, algo es mejor que nada. Porque hay veces que nos enfrascamos, es que si no tengo la hora para hacer ejercicio, haz 15 minutos. Es que si no tengo el tiempo de salir, camina por la cuadra donde vives. O sea, creo que son espacios pequeños que no creemos de repente que no hacen la diferencia, pero sí la hacen. Te doy un ejemplo. Este fin de semana yo tuve muchísimos eventos y el sábado, de verdad, de esos días que tú te levantas con la energía baja, que digo, decía, yo no puedo, o sea, literalmente no puedo. Salí a caminar con mi perro, regresé y tenía una clase de pilates y dije, no, la cancelo. La cancelo porque necesito no hacer nada en 2 horas. Y no hice nada en 2 horas, me puse a meditar, me acosté en mi cama y no sabes cómo me ayudó porque realmente el evento que teníamos en la tarde no lo quería cancelar. Y yo creo que mucho es escucha tu cuerpo. El cuerpo siempre te manda señales. A mí la señal fue necesitas descansar un rato. Y hay veces que simplemente no lo oímos y seguimos y seguimos y seguimos. Y después vienen las llamadas de atención que son un buen golpazo de una, ¿no? Que vemos que todos hemos pasado por esas situaciones o con amigos que lo vemos. Entonces, yo creo que es mucho, oye a tu cuerpo, qué necesita. Y otra vez, son esos pequeños espacios, incluso irte a tomar un café y saborearlo hace la diferencia en la próxima reunión que vayas a tener o en la presentación que tienes que hacer o en sentarte con tus hijos a hacer la tarea. Entonces, sí creo que son espacios pequeños. No es la gran planeación, pero lo vas haciendo consistentemente y ya verás que hace la diferencia. Diana, me gusta mucho esto y en todo caso lo que quisiera hacer ahora es tratar de ver si esto se puede extrapolar hacia la parte del equipo. Es decir, ¿tienes tú, por ejemplo, alguna práctica o recomiendas tú una práctica en donde puedas realmente asentarte con tu equipo
y antes de empezar las reuniones con fuerza y hablar específicamente de los temas objetivos, etcétera, de la empresa o del área, hay un momento en donde realmente hayan estos ejercicios de conversación em, real, empática, para conocer cómo está la persona, cómo está la familia y tal. Se tiene que hacer naturalmente antes de una reunión o se puede como solo separar el espacio para poder tener una conversación un poco más humana con la persona. Definitivamente. Y yo creo que como líderes, esto es algo que hoy más que nunca es importante hacerlo y entrenar a los líderes para que lo hagan. Yo creo que después de COVID vimos un declive en todo el tema de salud mental. Y creo que nosotros no necesitamos ser psicólogos, no necesitamos ser doctores, pero si ves que alguien que siempre está alegre ya no está alegre, o alguien que siempre cumple sus objetivos y ahora no los cumple, es importante sentarse con esa persona, hablar, oye, ¿qué está pasando? O ¿en qué te puedo ayudar? O si tiene una situación, ¿a dónde la canalizas? Y creo que eso es algo que estamos haciendo ahorita con los líderes. De hecho, este año para nosotros, como objetivo del equipo gerencial, la parte de salud mental está en todos nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque en la encuesta de clima la gente nos dijo, nos cuesta desconectarnos. Y eso, si bien es parte, la solución tiene que venir de los dos bandos, sí hay cosas que como organización tú puedes hacer, ¿no? Cosas simples como, pues respetas el horario de comida, no pones reuniones fuera de horario, tienes estas conversaciones con tus equipos antes o tienes estos espacios donde puedas conectar con tu equipo que no tenga nada que ver con el trabajo. O sea, hace poco, por ejemplo, yo saqué a mi equipo y nos fuimos a cocinar. Y no sabes lo bien que nos los pasamos, fueron 3, 4 horas diferentes, te conoces de manera diferente y te renuevas. Creo que es muy importante. Estamos trabajando ahorita también con un equipo, con un grupo que se llama el Energy Project, que habla mucho de cómo manejas tu energía, qué tipo de energía traes y como me pasó a mí, o sea, yo tenía una energía baja y dije, bueno, ¿de qué me agarro? Me agarro de la meditación. Y dije, me voy a meditar 1 hora en mi cama, en mi cuarto, tranquila. Y eso fue lo que me ayudó para estar bien el sábado en la tarde que tenía el otro evento que tenía. Entonces, ahorita estamos trabajando mucho con el equipo. De hecho, tenemos un equipo multifuncional trabajando en cómo podemos mejorar nosotros la salud mental de los colaboradores en Colgate. Y como te digo, es parte y parte, porque la salud mental hay que gestionarla. Cómo yo me cuido, mi salud mental va a ser muy distinta a la manera que lo haces tú. Y eso es importante, pero necesitamos ese compromiso tanto del lado A como del lado B, ¿no? Decías tú, algo que me pareció súper interesante, hacías esta conexión con lo que nos dejó como lecciones, más o menos la pandemia. Y es algo que, si bien es cierto, todas las empresas o todas las personas más o menos lo tenemos en la mente, decimos sí, ¿no? Y tal. A veces yo me cuestiono mucho, digo, pucha, no aprendimos nada porque casi todo ha vuelto a la normalidad por completo, ¿no? Todo está casi por igual. Mi pregunta aquí es, ¿por qué nos cuesta tanto darnos cuenta que necesitamos enfocar en las empresas también, ¿no? O potenciar todos los temas de salud mental? Por qué pasa esto en las empresas? ¿Por qué no siempre es como uno de los pilares fundamentales a los que deberíamos tener enfrente? Yo creo porque muchas veces no estamos poniendo a las personas en el centro. Esto, si tu gente está bien, van a ser más productivos. O sea, es hasta una ventaja competitiva, es un tema de negocio. Tú quieres que tu gente esté bien. Si tu gente está estresada, si tu gente está deprimida, si tu gente no duerme, si tu gente no va a dar lo mejor de sí. Tú y yo lo sabemos, o sea, el día que no dormiste, pues al día siguiente no das igual, no das el 100, ¿no? Y yo sí creo que lo que nos ha dejado la pandemia de bueno es que la gente está tomando más conciencia. Creo que cuesta porque es un cambio de hábito. Pero hoy más que nunca yo oigo a gente decir,
sí tengo un problema, necesito controlar el estrés y necesito ayuda. Te pongo un ejemplo. Este año decidimos poner un psicólogo dentro de las instalaciones. Yo no estaba muy convencida porque yo decía, bueno, a lo mejor la gente va a decir, o sea, yo soy el que voy al psicólogo y te van a ver. Pues tenemos lista de espera. No te puedo creer, qué Y ahí increíble. es cuando tú dices que sí Claro. hay una gran necesidad. Otro ejemplo que tengo, el año pasado, tenemos un comité de mental health, 3 personas se acercaron a mí y me dijeron, yo quiero contar mi historia. Uno era una historia de depresión, otro era una historia de ansiedad, otro era una historia de que la persona vivía con una persona con un trastorno mental. Y entonces eso humaniza mucho a la organización, Sí. porque todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una situación difícil o por una situación en que nos costó salir o tenemos o vivimos con alguien que está pasando por esta situación. Entonces, en nuestros países generalmente el tema de salud mental es un tema de mucho tabú. De que estás mal, de que estás loca, que estás loco, que estás, ¿me entiendes? Entonces creo que hay que todavía educar mucho a la gente para que esto se vuelva más normal y entonces forme parte de tu pilar diario. Pero cuando se convierte en un tabú de decir yo no lo hablo, yo no lo digo, yo lo escondo, en ese momento es mucho más difícil hasta que ves el síntoma. Claro. Y no necesariamente es tarde, pero casi sí. Exactamente. O ya entras a situaciones más extremas, ¿no? Que si las viste desde antes, las has podido manejar. Entonces, creo que cómo nosotros ayudamos a nuestros líderes, porque no es fácil. Yo tengo líderes que me dicen, bueno, ¿pero qué hago con esto? Digo, no tienes que hacer nada. Solo escucha. Aquí tienes las herramientas, aquí tienes el Employee Assistance Program, aquí tienes esto que puede ayudar y si no, nos llamas y estamos nosotros aquí para canalizar. Pero lo importante es que la gente esté abierta a escuchar y que vea esas banderitas rojas. O que digas, oye, esta persona acaba de pasar una situación traumática en su vida, como grupo vamos a ayudar. Me gusta mucho esa frase que dijiste al final, ¿no? Eso de, si no sabes qué, solo escucha. O sea, solo, como dirían en México, ¿no? O sea, a huevo tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, a fuerza hay que hacerlo. Y esto me gusta mucho porque algo pasa también en algún momento, nosotros lo hicimos con algún cliente con el que estábamos trabajando. Si bien es cierto, pasa con los temas de salud mental, pasa con cualquier otro tema que a ciertos líderes les puede hacer un poco de ruido, ¿no? Si hablas de equidad, si hablas de igualdad de género, si hablas de comunidad LGTBIQ y tal, y los quieres poner dentro de un programa, hay de todas maneras personas a las que dicen, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo aporta a la organización? ¿No? Y no lo entienden. Entonces ahí es cuando me hace mucho sentido esto porque le dices, es como que a fuerza, o sea, tiene que entrar de alguna manera hasta que lo entiendas, lo proceses, quedemos todos al mismo nivel de entendimiento y esto pueda funcionar dentro de la organización, ¿verdad? Exactamente. Y ahí te lo voy a unir con los valores de la organización. Creo que es importante que todos tus líderes caminen en función de cuáles son los valores de la organización. En Colgate tenemos 3 valores. Uno es cuidamos a nuestra gente, somos inclusivos y somos valientes. Entonces, en cómo nos cuidamos, pues está el cómo escuchas y cómo escuchas con empatía. Y sí, muchos líderes te van a decir, a mí muchos líderes me dicen, Diana, pero es que no tengo tiempo. Y sí, porque tengo 10 reportes directos. Y yo les digo, pues tienes que hacerte el tiempo. Porque esa es la única manera que vas a conectar y vas a conectar con esa persona como un ser humano, no como el brand manager o el financial analyst, sino vas a conectar con esa persona como un ser humano. Y en la medida que nosotros conectemos con la gente, no por sus títulos, sino por quiénes son, eso marca toda la diferencia. Porque todos queremos ser oídos y todos queremos ser reconocidos y todos queremos que se nos valore por la persona que somos.
independientemente del puesto que tengas. Tal cual. Mira, en verdad, muchísimas gracias por este proceso reflexivo en el que hemos estado. Me encanta que nos hayas llevado ahí, también por esos espacios de vulnerabilidad tuyos o de tu equipo que has podido compartir. Gracias en serio, pero ahora quiero intentar contigo, esto es imposible, pero tratar de hacer un viaje sobre estos 22 años de experiencia dentro de la empresa y que podamos hacer un recorrido desde el inicio hacia aquellas cosas que te han emocionado, que a ti te hacen sentirte llena de orgullo y que podamos conversar sobre ello. Entonces voy a empezar primero por la parte inicial, que es justo este momento en donde tú llegas ahí y quiero que me cuentes un poco el contexto. ¿Qué es lo que llegas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que recibes? ¿Cuál era el primer reto que tú enfrentas dentro de la organización? Bueno, es chistoso que lo preguntes porque cuando me contrata Colgate, eran las épocas de Chávez en Venezuela, pero pasa algo peculiar. Yo entré en septiembre del 2002, y 2 semanas después se va a huelga la empresa PDVSA, que es la empresa petrolera en Venezuela. En Venezuela, sí. Y lo que sucede después es que el sector privado apoya la huelga. Entonces, pues yo siempre digo que eso fue el onboarding más rápido de mi vida. Acelerado. Porque literalmente llegamos y pues no podíamos ir a trabajar. Se acabó la gasolina. No tuvimos gasolina por casi mes y medio. Y de hecho pasamos como 3 meses donde había cosas, por ejemplo, Coca-Cola no había, y al no haber gasolina no te podías mover. Entonces, definitivamente creo que fue duro, pero fue una manera muy rápida de conocer la cultura de la compañía, cómo la compañía se abocó a apoyar a todos los colaboradores. Si bien no íbamos a trabajar a las oficinas, seguíamos trabajando, pero cómo podíamos apoyar a la gente para que trabajara lo mejor posible en esas condiciones. Y eran unas condiciones de mucha inseguridad. Literalmente, si te veían en la calle y había gente del oficialismo, pues habían peleas y ese tipo de cosas. Entonces teníamos que cuidar mucho a la gente. Entonces fue una inducción sumamente rápida, pero definitivamente muy gratificante, porque en ese mismo instante me di cuenta, tomé la decisión correcta. La empresa, el cuidado que se le dio a la gente durante esos 2 o 3 meses que tuvimos. Un dato curioso, por ejemplo, no tuvimos regalos en diciembre, porque todas las tiendas estaban cerradas. Claro. Entonces, ¿cómo te pones creativo para hacer regalos en tu casa para los niños y ese tipo de cosas? Entonces, sí, definitivamente ese fue un periodo de mucho trabajo, de mucho estrés, siendo nueva a la cultura, pero de mucho orgullo, porque primero dije, tomé la decisión correcta, y segundo, el equipo que teníamos para trabajar era excelente, y realmente la respuesta que tuvimos del equipo, de cómo se les cuidó, de cómo los llevamos durante la crisis, porque fue una crisis, fue bastante gratificante. Esos primeros años de los años 2000, de la década del 2000, fueron probablemente uno de los más fuertes que han habido, diferentes en diferentes años y tal, pero ese momento exacto es un determinante, y yo la pregunta que te quería hacer es, ¿permitía el gobierno que el capital privado pueda seguir operando o no? ¿O ya se sentía que iban a haber trabas y que en algún momento esto iba a cambiar por completo? Lo que pasó en ese momento, no, era que la oposición se unió a la huelga, y realmente Colgate siempre ha mantenido una posición apolítica. No nos tratamos de evitar cualquier tipo, pero era peligroso ir a la oficina. O sea, si te veían vestido en ese momento para trabajar, podía haber una confrontación entre dos grupos. Entonces, en ese momento, independientemente si era el oficialismo o no, la decisión que se tomó como compañía en ese momento, hay que proteger a la gente. Teníamos mucha gente que agarra transporte público, entonces no queríamos exponerlos
a que hubiera una confrontación entre los dos bandos. Entonces, la decisión en ese momento, hagamos todo lo que sea primero para proteger a nuestra gente, que nadie salga lesionado. Y sí había muchas protestas, era la época de las marchas. Entonces, sí hubo mucho, yo me acuerdo perfecto un día que el equipo gerencial iba a trabajar, ¿no? Íbamos a trabajar, pero en jeans, o sea, claro. Como undercover. Y llamé a mi jefe y le digo, no puedo salir. Me dice, ¿cómo? Le dije, están quemando autos enfrente de mi casa, o sea, 2 cuadras de mi casa. Entonces me dijo, por supuesto, no salgas. Entonces, ese es el tipo de cosas que estaban pasando. Sí, claro. Y encima no había gasolina. Porque recuérdate que PDVSA se fue. PDVSA era la empresa que maneja todo el petróleo. Y entonces ese era uno de los drivers, pues no había gasolina. Entonces, sí fue un tema muy, muy complicado, pero como te digo, allí nuestro objetivo era cómo protegemos a la gente y cómo seguimos produciendo y trabajando lo mejor posible que podamos, ¿no? Solo probablemente unos años después, en el 2004, es cuando ya ocurre tu viaje por completo a México, ¿verdad? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue esa invitación? ¿Cómo fue ese proceso de llegada tuya a México? Fíjate que chistoso, porque no quería venir. Como yo empecé mi carrera en Gillette y tuve muchas expatriaciones, yo me mudaba cada 2 años. Okay. Entonces, apenas acababa de llegar de Venezuela, tenía año y medio en Venezuela, y dije, aquí me quedo un rato, tranquila, ¿no? Es un nuevo puesto, tengo que desarrollarme en este puesto. Y mi jefe en ese momento viene y me dice, mira, hay una posición en México como directora de recursos humanos, es el país más grande de la región y creemos que es una buena oportunidad para ti. Le dije que no. Y entonces uno de mis compañeros era mexicano, era el director de manufactura, Okay. y la semana siguiente venía la convención de ventas en la isla de Margarita. Esto me lo cuentan es después. Entonces mi jefe le dice al director de manufactura, tu objetivo en la convención de ventas es que convenza a Diana. Y sí, hizo un buen papel de convencimiento y entonces me vine y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Yo estoy feliz en este país que me ha recibido con mucho cariño. Pero sí fue chistoso porque al principio yo dije, no, yo me quiero quedar en Venezuela y no me voy a mover otra vez. Pero bueno, además ponerte a un mexicano, ¿no? De la casa que te convenza y que te diga, oye, es bueno, esta es una gran oportunidad por tal y tal razón, fue una gran estrategia. Y esa llegada a México, ¿cómo fue? Cuéntame un poco sobre ese contexto, o sea, ¿a qué llegas? ¿Cuáles eran los retos que enfrentabas en ese momento? Mira, llegué a México. México es el país más grande de Colgate en Latinoamérica. Es un país sumamente importante para la corporación y definitivamente habían muchos retos. Uno de los grandes retos era en el área de ventas, en ese momento, habían pocas mujeres. Y me acuerdo que el director de ventas en ese momento, que no era de México, me dijo, Diana, esto lo tenemos que cambiar. Yo quiero ver en México mujeres manejando a Walmart, a Chedraui, a Soriana. Y le dije, ok, va. Y creo que era un tema de esos estereotipos que tenemos en la cabeza. Yo me acuerdo que me decían, no es que las mujeres no viajan. Es como, ¿de dónde sale eso? Entonces, poco a poco hicimos una estrategia de desarrollo del talento femenino y te puedo decir, 20 años después, todas las directoras son mujeres. ¡Qué hermoso! ¡Qué Y es una genial! historia de éxito. Somos el equipo, incluso dentro de Colgate, del mundo Colgate, somos el equipo que más mujeres tiene a nivel gerencial en el área de ventas. Claro, eso toma tiempo, ¿no? Hay que hacerlo poco a poco, desarrollando con planes de carrera, con mentorías, etcétera. Pero definitivamente eso es una de las cosas de las cuales yo estoy más orgullosa. Tuvimos muchísimos retos. Otro reto importante era que Colgate México tenía la planta en el centro de México.
o sea, literalmente en Polanco. Ujú. Y pues claro, ¿cómo tienes una planta de fabricación en la mitad de la ciudad? Entonces, el cierre de esa planta fue un proyecto sumamente importante, sumamente de muchas horas, porque había que cerrar literalmente toda la producción, mandarla a Guanajuato, que es donde tenemos la planta más grande del mundo, Colgate, que está ahí. Y entonces, pues sí, fue todo un tema porque había que mandar a gente, pero también hubo que contratar a mucha gente porque hubo gente que dijo, no, yo no me voy a Claro, ir. no, no me puedo mover. Eso yo quería hablar de ese, sobre Queda el cerca, impacto a pues ese sí, nivel. son 3 horas y por la familia, etcétera. Entonces sí fue un proyecto muy bonito y de verdad que me ayudó mucho a entender la cultura, a entender los procesos, a entender las cosas que yo tenía que tener con mucho cuidado en el tema cultural. Creo que hay veces que pensamos que porque hablamos español somos iguales, pero no, ¿no? Entonces, ¿cómo adapté yo mi liderazgo Claro. a lo que se necesitaba en México? Aceptando las diferencias culturales, porque creo que eso es bien importante. Cuando tú no eres de país, el que se adapta eres tú, no Ujú, la cultura a ti. ujú. Entonces, creo que esos son procesos de aprendizaje muy lindos que, eh, que te dejan mucho, que te enriquecen, porque te das cuenta que se pueden hacer las cosas de diferente manera y no necesariamente la tuya es la correcta. Una de las cosas que me llama mucho la atención, o que yo quería preguntarte ahorita específicamente sobre ese proceso, es cómo lideras y cómo estructuras además ese plan, ¿no? O sea, porque era justo lo que tú decías. Hay personas que sí deciden irse, ¿no? Que de pronto y son jóvenes, solteros, etcétera, deciden moverse por completo a este nuevo proyecto de la empresa, pero hay personas que tienen que dejar por completo esto y también parte de un proceso de ustedes de negociación de cómo hacemos para convencerte para que vayas, porque eres un activo importante para la empresa, o a otras que naturalmente tenemos que dejarlas ir y ver en un futuro si es que desde la empresa podemos ayudar a recolocarse o ya simplemente nos veremos más adelante. ¿Cómo se gestiona ese proceso? ¿Cómo se arma todo el plan, Diana? El plan se arma pensando en tu gente, Mm. en si tienes que reestructurar, que sea el mejor paquete, que sea de la mejor manera y haciéndolo de la manera más cuidadosa posible. Una gran ventaja que nosotros tenemos es que en México, de hecho el año que viene cumplimos 100 años en el país, entonces definitivamente aquí la gente tiene la camiseta puesta. O sea, Claro. yo tengo gente todavía en el 2024 que tiene 30, 35 años en Colgate. Que hablo con muchos de mis compañeros y me dicen, no, es que ya la gente pues ya no se queda tanto tiempo. Yo creo que cuando tú Mm. de verdad vives tus valores y no son algo que está pegado en la pared, como dicen en inglés, you walk the talk y haces lo que dices que haces. Creo que la gente, incluso cuando vas a dar malas noticias, la gente sabe que es un tema de negocio, Mm. aunque los afecte. Yo siempre digo, esta es la única compañía donde tú reestructuras y la gente te da las gracias. Pero te da las gracias porque creo que la gente ha tenido una buena vida en Colgate, porque Colgate se ha encargado de cuidarlos desde que entraron hasta que el día que se van. Entonces yo te diría que lo importante es, aun cuando vayas a dar buenas noticias, la transparencia, creo que es ser transparente, aun cuando sean malas noticias, eso es fundamental porque la gente sabe dónde está parado. Mm. Entonces, si tú tienes que hacer una reestructura, avisarlo con tiempo, tener en cuenta que tienes que darle tiempo a la gente, tratar de que sea el mejor paquete posible y después con la gente que sí se va, pues también ayudarlos en ese proceso de transición. Aunque uno diga, bueno, pero es el mismo país, sí, pero es una región Sí. diferente al DF. Entonces, creo que eso es cuidar todos los aspectos y pedir mucha retroalimentación. Mm. Hay veces que nosotros creemos que tenemos todas las respuestas y creo que es sentarse con la gente y que te diga la gente qué le preocupa, qué te preocupa de mudarte, qué te preocupa de que ya no vas a trabajar en Colgate. Ah, bueno, necesito un outplacement que me ayude. Ok,
Claro. necesito. Entonces hay veces que no tenemos todas las respuestas. Y ahí es importante sentarse y escuchar. A lo mejor no vas a poder cubrir todo lo que te pide, pero ver cuáles son aquellas cosas en común que como compañía tú puedes decir, oye, mira, lo que le preocupa a la gente es el plan médico. Claro. ¿Qué excepción podemos hacer para que los cubra por tanto tiempo? ¿No? O el seguro social, o cualquier situación, pero eso solo lo haces cuando te abres a escuchar de las dos partes. Ujú. Em, Quisiera ahora hablar contigo sobre esas buenas prácticas o esos programas que tienen dentro de Colgate y que a ti te hacen sentir orgullosa. Cuando preparábamos esta conversación con las chicas, una de las cosas que leí yo es sobre Estrellas Colgate, ¿no? Este programa que tienen ustedes donde niños y niñas de bajos recursos tienen la oportunidad de contar con un lugar donde puedan promover actividades deportivas. Y también en unos casos leía que tú decías hasta, si es necesario, algunas revisiones médicas que necesiten los propios niños. ¿Puedes contarnos un poquito más al respecto? Totalmente, es uno de los programas de los cuales estamos más orgullosos. Ya llevamos 44 años con el programa. El programa es chistoso porque comienza, yo no sé si sabías esto, pero Colgate hace muchos años hacía novelas. Entonces hacía radionovelas y después hacía novelas. Wow, me has volado la cabeza Entonces por había, completo, eso no lo esperaba. sí, 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 Ok, es ok. muy interesante. Justamente ahorita estoy haciendo todo el estudio de todas aquellas cosas porque vamos a cumplir 100 años el año que viene, entonces estoy buscando todo lo que está viejo y me pasaron toda la lista de todas las radionovelas que teníamos. Es increíble cómo estuvo y cómo... Entonces en ese momento se hace a través de Colgate y una de las televisoras se decide la creación de Estrellas Colgate. En un principio estaba dedicado a alto rendimiento, para desarrollar a niños en altos rendimientos en los deportes, pero después nos fuimos dando cuenta de que había una gran necesidad y realmente pues no tienes a todos los niños con alto rendimiento y eso se expandió. Y sí, hoy en día trabajamos con más de 300 niños. Ellos van o en la mañana, si ellos van a la escuela en la mañana, van a Estrellas en la tarde y viceversa. Y allí tienen toda una capacitación en términos del deporte, pero tienen también chequeos médicos completos, por supuesto chequeos dentales completos, y además es el único lugar que ellos tienen la mayoría de las veces donde tienen una comida caliente y tienen regaderas. Entonces, realmente la gente va feliz, tenemos a familias completas que han pasado por allí y seguimos con un grupo de alto rendimiento. De hecho, uno de los representantes de México en las Olimpiadas sale de Estrellas, Luis Barrios. Él corre 5,000 metros, carreras largas, y ha ido a tres Olimpiadas. Entonces, definitivamente estamos muy orgullosos porque pensamos que si los niños están haciendo deporte, pues no están haciendo otras cosas que no deberían hacer. Y es el lugar donde ellos de verdad pueden tener una educación integral en las tardes, cosa que es muy difícil para las mamás de bajos recursos darles si no tuviéramos estrellas. Entonces, muy orgullosos de tener estrellas colgadas. Me encanta, me encanta. Solo para cerrar la idea, el acompañamiento o el espacio donde ellos pueden hacer deporte y tener naturalmente alimentación y la atención médica, ¿hasta qué punto va? Es decir, ¿hasta dónde se extiende el programa? Hasta los 16 años. Ok, ok. Sí, ya cuando empiezan a entrar a los últimos estadios, es complicado el término de ellos llegar. Ujú. Entonces, los tenemos desde los 5 años hasta los 16 años. Y como te digo, hemos tenido familias enteras que han pasado por allí y que hoy ya están graduados y trabajando, Ujú. pero todavía regresan estrellas por el gran agradecimiento que tienen. Hacemos reuniones de exalumnos y que cuenten su historia, ¿no? Para inspirar sobre todo a los pequeños que ya vienen Es, creciendo. es como cerrar el círculo, ¿no? Que todo nuevamente vuelva a suceder. Sí, me encanta.
Diana, otra cosa que me llama mucho la atención es este compromiso que ustedes tienen de cara al 2025 sobre la sostenibilidad por completo. Y yo leía que tú decías, ¿no?, que esta estrategia está enfocada principalmente al uso de menos plástico y al uso eficiente de los recursos. ¿Puedes comentarme, por favor, un poquito más de esto? Sí, nosotros tenemos una estrategia de 2025 y dentro de esa estrategia está la estrategia dirigida al planeta, a los productos y a la gente. Y una gran parte de esta estrategia es la reducción del plástico. Una de las cosas que ha hecho Colgate a nivel mundial y que ya se está haciendo aquí en México es que Colgate diseñó el primer tubo de crema dental reciclable. Y lo más importante fue que esta tecnología se le dio a los competidores gratis, porque la idea era no quedarnos con ese know-how, sino simplemente que lo compartiéramos, porque entre más personas o más compañías utilicen esa tecnología, pues menos contaminación va a haber. Entonces, eso es algo de lo cual estamos muy orgullosos y, por supuesto, tenemos objetivos específicos que se miden todos los años en reducción de plástico y sobre todo en economía circular. O sea, incluso si vamos a usar, cómo podemos reciclar ese plástico y convertirlo de otra manera, reusarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos parques que ya se construyen con ese plástico reciclado. Entonces, es una estrategia que está cascadeada a todos los países, que por supuesto México forma parte, y nos evalúan por eso. Entonces, sí hay un compromiso fuerte porque es cómo nosotros vamos a hacer la diferencia, es parte de nuestro propósito, ¿no? Como compañía, nuestro propósito es cómo reimaginamos un mundo mejor para el planeta, para los productos y para nuestras mascotas. Estrellas Colgate solo existen en México. ¿Por qué? Porque es muy demandante, es mucha inversión. No. Primero es mucha inversión, sí, Claro. estás hablando de una inversión importante. Nosotros tenemos 12 personas fijas que trabajan en Estrellas Colgate, de la nómina de Colgate. Claro. Y como te digo, empezó como una alianza en ese momento con la televisora, después ya pasó a ser parte de nosotros, pero fue algo que se gestionó porque en ese momento pensábamos que era algo para retribuir a la comunidad en ese momento. Otro programa muy importante es Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes. Okay. Ese programa lo que hace es que va a las escuelas, tenemos a dentistas que van a las escuelas y les enseñamos a los profesores para que ellos puedan enseñarle a los niños cómo cepillarse correctamente. Y ese sí es un programa global que tenemos. Llegamos casi a 4 o 5 millones de niños cada año. Y ahorita, adicionalmente, lo que estamos haciendo es extendiendo este programa. Hicimos un programa con la Secretaría de Salud, porque aunque tú no lo creas, los niños no tienen espacios en las escuelas no está incluido en el currículum que se cepillen los dientes. Claro, pues porque tú vas a la escuela, no sé, 6 horas, ¿no? Y nadie nunca te dijo, oye, en tanto deberías ir al dentista, a lavarte los dientes. Exactamente. Y si en los estudios que hemos hecho, la gente se cepilla los dientes, si bien le va, una vez al día. Wow. Y son mínimo 3. Claro. Entonces, lo que hemos hecho junto con la Secretaría de Salud es incluir en el currículum de los niños el tiempo para que ellos puedan cepillarse los dientes. Porque después, al final del día, después cuando ya ves, la causa número 1 de ausentismo laboral es caries y dolor de muela. Claro. Porque la gente encima tampoco va al dentista. Claro. Entonces es una labor que tiene que empezar con los niños y después los niños se lo llevan a su casa y así vamos expandiendo este conocimiento. Pero definitivamente sí es algo que tenemos que seguir haciendo porque todavía sigue los estudios nos dicen que la gente solo se cepilla los dientes una vez al día.
Qué fuerte. En verdad, y además no solo interesante, sino gracias por ello, porque realmente este tipo de iniciativas que lideran las empresas privadas y le dicen al gobierno, le dicen, oye, a ver, esto es algo tan sencillo como que pongámoslo en práctica, puede cambiar por completo la generación que se ha visto beneficiada con esto. En verdad, muy bien y gracias por ello. Totalmente. Y la gente a veces piensa que el que tú no vayas, al dentista solo te va a afectar los dientes. No, en la boca Claro, se desencadena una gran cantidad de enfermedades si no te cuidas bien la boca. tal cual. Entonces, otra vez el proceso de educación de la importancia de cepillarse los dientes y evitar la placa, las bacterias, etc. Todo está encadenado. Diana, en verdad, muchísimas gracias por todo esto que nos has dejado en esta conversación. Yo quiero terminar contigo con algo que solemos hacer en cultura empresarial y es sacarte por completo de la parte corporativa y llevarte hacia un lado un poquito mucho más humano. Y voy a terminar esta conversa haciéndote la siguiente pregunta. Probablemente dentro de algún tiempo, algunos años, Miguel Ángel, tu hijo, se va a encontrar con esta conversación y se va a sentir súper orgulloso de escuchar a su madre y feliz como nosotros de haber conversado contigo. Si pudieses dejarle un mensaje a él escondido en este video, ¿qué le dirías? Ay, ya me pusiste emocional. Este, Mira, le diría, disfruta el proceso. Creo que hay veces que nos enfocamos siempre en el resultado final, ¿no? El llegar a la posición, o el llegar a esto, o el obtener, y entonces estamos tan enfocados en el final que nos perdemos el día a día. Y en el día a día pasa la magia. Porque hay veces, por eso llegamos a las metas y decimos, y esto era. Pero porque sacrificamos mucho el proceso. Creo que hay que disfrutar cada día, creo que hay que agradecer cada día, creo que van a haber cosas que se van a dar y no se dieron fue por algo, pero yo le diría, Miguelito, disfruta el proceso y a donde termines es a donde tienes que terminar. Eso. Y que lo decrete, ¿no? Y que lo decrete, ¿no? Él ha decretado ya muchas cosas en su vida. Súper. Diana, muchísimas gracias. Vamos hacia una parte de la conversación de la entrevista que se llama la pregunta terrorífica. Ay, Dios. Te explico. Básicamente es un supuesto ficticio. Esto no es real, así que siéntete libre de poder improvisarte lo que quieras. Donde te ponemos en un escenario irreal para que tú puedas responder libremente lo que quieras. ¿Te parece? Va. Diana, nos comentabas que la operación de Colgate-Palmolive en México va a cerrar y que te han invitado a regresar a Venezuela. Primero, ¿cómo vas a hacer para darle soporte a tu equipo en México? ¿Y qué va a ser lo primero que hagas cuando vuelvas a Venezuela? Gracias a la tecnología, pues me mantengo comunicada con mi equipo todo el tiempo. Lo hicimos en pandemia por 2 años, entonces eso no va a haber ningún problema. Y lo primero que voy a hacer al llegar a Venezuela es comerme una cachapa con queso de mano. Me encanta. Pues eso, lo logramos. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, encantada, lo disfruté mucho. Tú y Colgate-Palmolive son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Un abrazote, Diana. Gracias por todo. Cuídate mucho, bye. Así terminó mi conversación con Diana. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.